como esta es la lección número 13, la Triton Kaidecaton Mathema. Recuerden que nosotros empezamos en la lección número 12 el tema del participio. Lo presentamos e iniciamos estudiando el participio presente tanto en voz activa como en voz media y pasiva. Y como he hecho durante todas las lecciones del curso de griego, luego de presentar eso, voy hacia el verbo eimi, porque también el verbo eimi, como en las anteriores ocasiones, tiene su participio. Habíamos estudiado alguna vez el presente del verbo luo y después estudiamos el presente del verbo eimi. Estudiamos el imperfecto de luo y estudiamos el imperfecto de eimi. El infinitivo de luo, también el infinitivo de eimi. Y así sucesivamente. Pues bien, hoy hemos llegado, bueno, también hicimos el subjuntivo de luo, hicimos el subjuntivo de eimi. Es hora de que entonces veamos el presente participio activo de eimi. Si ustedes ya lograron asimilar el presente participio activo de luo, saben el presente participio activo de Amy, sin muchas dificultades. Entonces yo se los quiero presentar a partir de este momentico. Primero, digamos una cosa como un anticipo. Ya habíamos estudiado el participio y habíamos dicho que el participio funciona como una especie de adjetivo verbal y a veces sustantivo verbal. Si es adjetivo verbal o sustantivo verbal, entonces tenemos dos ideas. Si es verbo, el verbo tiene tiempo, tiene modo y tiene voz. Si es adjetivo o es sustantivo, eso quiere decir que tiene caso, género y número. Entonces estamos en ese puente entre lo que es el mundo de la declinación frente a lo que es el mundo de la conjugación. El presente participio activo de imi tiene una serie de particularidades en griego, que cuáles son, solo puede ser conjugado en voz activa. Entonces no tendremos ni voz media, ni tendremos voz pasiva. Esto pues nos alegra mucho, pues porque no tendremos que aprendernos más cosas. Solamente lo vamos a flexionar, conjugar o declinar, porque aquí ya no sabríamos ni qué decir. Si conjugamos o declinamos, las dos cosas pasan en voz activa. ¿Y cómo lo construimos? ¿Cómo lo vamos a construir? Primer paso. Yo voy a dar el paso a paso. Primer paso, para construirlo, vamos a pensar en el presente participio activo del verbo luo, que lo voy a presentar acá. Vamos a pensar en él. Observemos el masculino, luon, luon, luonta, luontos, luonti. Y así sucesivamente. El femenino, luusa, luusa, luusan, luuses y luuse. Y finalmente el neutro, luon, 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 luontos y luonti. Observen esto. Este fue el que hicimos en la lección número 12. ¿Lo ven bien clarito? ¿Cómo se construye entonces el del verbo eimi? Basta que quiten el tema del luo. Y todo lo que nos queda es el verbo eimi en participio presente activo. Entonces quitamos el tema y ya tenemos el verbo listo. Entonces por eso es la importancia de estudiar luo, porque el luo nos ofrece lo necesario. Para el participio activo, ¿cómo se ha construido? Se ha construido colocando el tema de un verbo más el verbo eimi en participio presente activo. Ahí está el verbo eimi. Obviamente, cuando yo lo tengo que transformar, es decir, cuando solo quiero el verbo eimi, pues, ¿qué me va a quedar a mí? Voy a hacer el ejercicio acá, voy a eliminar esto que ustedes ven acá. ¿Y qué me quedó? Me quedó o. Entonces la palabra comienza por una vocal que necesita, según la ortografía griega, un espíritu y también un acento, porque no son palabras ni proclíticas ni enclíticas. Por lo tanto, vamos a necesitar que concretamente vamos a necesitar un acento y un espíritu para poder hacer toda la conjugación. ¿Queda claro esto? Bueno, entonces, ya ven la forma. Por eso, es imprescindible aprenderse esa forma. Aparte que es la manera como se va a construir el participio. Yo les recuerdo, el participio se construye con las reglas, al menos en masculino y neutro, que hemos estudiado para la tercera declinación de las palabras que terminan en new contado, es decir, en dental compuesta. Aquí la tienen ustedes.
new, contado. Se construye toda esta forma, exceptuando el femenino, que simplemente ha agregado un us y las terminaciones respectivas del alfa impura, pero breve, no larga, porque el alfa impura breve implica que en los casos directos mantenemos alfa y en los casos indirectos eso se contamina con una eta, contamina o se oscurece. Atención, observen cómo queda entonces todo esto. Aquí está. Y entonces miren, on. On es el caso del nominativo masculino singular del participio presente activo del verbo imi. Recuerdo que no existe ni voz media ni voz pasiva. On. ¿Cómo traducimos on? On lo traducimos como el que es, o estando, o siendo, o podrían ser mil cosas más. Todo dependerá de dónde lo encontremos y bajo qué circunstancias. Ya esto lo habíamos explicado a propósito del participio la vez pasada, que la traducción va a depender de muchas cosas. Entonces, no hay una sola manera de traducir el participio. En este caso es el participio del verbo ser o estar. Entonces, yo puedo traducir como el que es, o estando, o siendo, o de tantas otras maneras. Entonces, miren, son las mismas terminaciones. Aclaremos un poquito lo de los acentos. ¿El acento cuál va a ser? Va a ser un acento oxítono. Y recuerden que el acento debe permanecer, si es un verbo, lo más posible al inicio de la palabra. Entonces, comencemos. Aquí tenemos un acento oxítono, on. El vocativo se mantiene exactamente igual al nominativo. Pero acá ya volvemos a ver el tema como debería ser, onta. ¿Cuál es el acento? El acento también ya es paroxítono, porque ya no lo ponemos en la sílaba final, sino en la sílaba, siempre manteniéndose en la primera sílaba. Hemos agregado una sílaba final. Atención, ¿por qué este acento? Porque en penúltima sílaba breve, pues no pasa nada, no hay que hacer cambios de ninguna clase. Entonces, onta, ontos, observen que estamos agregando las terminaciones de la tercera legislación, onte. Ontes, ontes, ontas, onton y atención acá, porque ya lo habíamos visto nosotros. Esto es ont, sí. Y recordemos que cuando agrego la terminación sigma, la tau se va, la nu se va. Y esto experimenta un alargamiento. Ahí está. Pero entonces, ¿por qué el acento cambió? Porque ya no es una penúltima sílaba breve, sino una penúltima sílaba larga. Y se dice, en penúltima sílaba larga, el acento será circunflejo si la última es breve y la última no es. Y por eso el acento ahí cambió. Tenemos los duales onte y onto. Movámonos hacia el neutro. En el neutro que tenemos nosotros, lo mismo de la vez pasada. Recuerden que cuando hablábamos de luon, en el participio presente activo de luo, no experimentaba el nominativo el aumento, sino que se quedaba en tema puro. Y por eso entonces nosotros tenemos aquí una on. Lo mismo sucede en todos los casos directos, on, on, on. Y continuamos con la misma dinámica, ontos, onti, onta, onta, onta. Recuerden que es neutro, onton, y en el dativo plural pasa lo mismo que en el masculino, usi y onte y onto. Y para terminar el neutro, no sé si hay alguna dificultad, alguna duda al respecto en esto, se entiende y es claro. Lo último que nos queda a nosotros es el femenino. Observen que en el femenino hay un cambio de acentuación. Pero recuerden que la acentuación no depende del nominativo masculino singular, sino cada uno de ellos tiene un nominativo. ¿Cuál es el nominativo femenino? Es usa. Y observen que este usa que ustedes tienen acá tiene algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque este usa nos dice a nosotros que tenemos una penúltima sílaba larga y una última sílaba breve. Por eso el acento es circunflejo. Entonces, usa, usa, usan, pero acá cambia, porque cambia
porque la última sílaba se alarga. Entonces no puedo tener la penúltima sílaba con acento circunflejo. Entonces queda uses, use. Volvemos a usai, porque aquí hago esto. Si termina en diptongo, muy bien, se considera una terminación breve para efectos de la acentuación. ¿Lo recuerdan? Porque en la primera declinación decíamos ay es breve para efectos de la acentuación. Entonces, usai, usai. Aquí ya vuelvo a colocar esto porque esta alfa es una alfa larga. Usas. Recuerden que según la primera declinación, el genitivo atrae el acento hasta el final, es una peculiaridad. Entonces aquí quedaríamos con usón, no es lo esperado, no es lo normal, pero en la primera declinación es lo que pasa siempre con el genitivo. O sea que esta terminación no solo viene con omega en iu, sino también con acento circunflejo. Y tenemos usai, usais. Aquí tenemos usa y usai, porque acá alfa es breve y acá con acento paroxítono, porque acá la terminación es larga. ¿Esto queda claro para todos? Bueno, esto es lo que hay que hacer. Entonces, miren, si ustedes asimilan el presente participio activo del luo y de cualquier otro verbo que se comporte como luo, el presente participio activo, basta que piensen en las terminaciones y agreguen los acentos. Y aquí tenemos entonces nosotros que tenemos finalmente el participio presente activo del verbo Amy. Vamos a concluir con un ejercicio. Pues, concluir este tema. Después de este tema vamos a ver los usos del participio. Tienen funciones muy específicas dentro de las proposiciones. Las vamos a ver después de que veamos, obviamente, este ejemplo. De esa manera, entonces ya podemos empezar a estudiar de manera más exigente y definitiva los textos que se nos presenten, tanto los que son bíblicos como los que son clásicos, porque sabremos cuál es la función de los participios. Y además, muchachos, les digo una cosa, nuestra lengua española pues no está llena de mucho participio, pero la lengua griega está repleta. Por donde miremos hay un participio. Entonces, superado el tema de los usos del participio, habremos definitivamente entrado en una tierra todavía más amplia del griego. Después de eso, ya caminar es mucho más fácil. Nos quedará bien faltando por ver los participios que se presentan en otros tiempos. Vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo, ¿dónde lo estoy tomando? Del Éxodo. Éxodos, capítulo 3 versículo 14. ¿Quién de ustedes quiere leer, por favor, este versículo? Sí. Egoimi on kaireipen puntos eres los prioris Israel on apestal que me proximas. Muy bien, nosotros no tenemos signos de puntuación. El texto no nos ha llegado con signos de puntuación. Entonces nos toca a nosotros estudiar el sentido y para poder desvelar el sentido hay que buscar los verbos principales. Por ejemplo, en la primera línea, ¿puedo encontrar algún verbo principal? Muy bien, tenemos el verbo eipen. Recuerden que es un auristo, que lo hemos traducido generalmente como dijo. Vamos a dejar entonces el núcleo del predicado acá, en eipen, núcleo del predicado. Y cuando dejemos el núcleo del predicado, tendremos que definir entonces quién es el que dijo acá. Pregunto yo, ¿quién dijo? Muy bien, porque está en qué caso? Nominativo. Entonces, Dios, aquí tenemos el sujeto. Y Dios dijo, prosmosen. Pros, recuerden que es una preposición de direccionalidad. Y Dios dijo a, muy bien, el pros, ¿qué caso gobierna o rige? El acusativo. Entonces tenemos a Moisés en caso acusativo. Miren que aquí Moisés está declinado con una E. Ese nombre estaría declinado ¿en qué declinación? Perdón la redundancia. En la primera recuerde que tienen femenino y masculino. Entonces, ¿cómo traducimos ahí? Si yo quisiera, podría agregar un punto en alto acá. Aquí ya tengo la primera parte. ¿Qué dijo Dios a Moisés?
y yo soy Ho'on. Miren acá. Aquí tenemos un artículo que está determinando a ¿qué es esto? Hagámosle el análisis morfológico. Categoría gramatical de on, verbo. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? Es un presente. ¿Cuál es su modo? Es un participio. ¿Cuál es su diátesis? Como es un participio, entonces no tenemos persona, pero sí tenemos caso, género y número. ¿Cuál es el caso? Nominativo, incluso el artículo nos ayuda. ¿Cuál es el género? Masculino y el número singular. ¿De qué verbo viene esto? Del verbo Amy. Entonces, mire que aquí tenemos un juego de verbos con Amy. Yo soy el que, generalmente las traducciones dicen soy. También el griego intentó traducir una cosa difícil de la lengua hebrea. Yo les dije ahorita, eso puede traducirse como yo soy el que es. Suena como raro en español. Yo soy el que es. Yo soy el que soy, decimos. O yo soy el que estoy siendo. O yo soy siendo. Bueno, ya podríamos jugar de muchas maneras en griego. En todo caso, aquí tienen. ¿Quién soy yo? El que soy. Aquí el participio está cumpliendo una función muy importante. Es el participio sustantivado. Porque cuando le coloco un artículo es como si sustantivara en español. ¿Qué? En español yo digo, bueno. Bueno es un adjetivo o buena es un adjetivo. Malo es un adjetivo o mala es un adjetivo. Pero si yo digo el malo, estoy sustantivando el adjetivo porque le he colocado ¿qué? Un artículo. No me refiero a el malo, me refiero o a el hombre malo o a el animal malo, alguna de esas cosas. Aquí es lo mismo. Como el participio se trata de un adjetivo verbal, aquí lo estoy sustantivando al colocarle un artículo. Esa es una de las funciones del participio que veremos después de este ejemplo. Ho-on. Yo soy el que estoy siendo. Bueno, y ya para que terminemos entonces la frasecita y no nos quede así como cortadita y veamos qué más había ahí. Traduzcan por favor esto. Y dijo, entonces me va a tocar colocar otro puntico acá, ayudémosle al griego. Putos, en este caso es un adverbio que traducimos como así. Eréis. Es difícil de reconocer porque no hemos llegado a estos verbos supletorios. Este es el verbo lego, pero es el verbo en indicativo, futuro, activo, segunda persona del singular. Miren, indicativo, futuro, activo, segunda persona singular. Entonces, si es el verbo lego, y esto hay que traducirlo en indicativo, futuro, segunda persona, activo, segunda persona singular, ¿cómo lo traduciríamos? Así dirás. Sí. A los hijos de Israel, queridos muchachos, a los hijos es qué clase de complemento. Complemento indirecto, porque indirecto y por qué no nos dicen complemento directo, por una razón sencilla, porque uno va a decir una cosa X, se las va a decir a los hijos de Israel. De Israel, ¿en qué caso se encontrarían? En genitivo, entonces es un complemento de qué tipo? Un complemento de especificación. Entonces, así dirás a los hijos de Israel, que es lo mismo que decir, si ustedes sacan sus Biblias, van a decir, van a ver que no dicen hijos de Israel, sino dirás a los israelitas. Se supone. Los hijos de Israel, ¿quiénes son? Los hijos de Colombia, ¿quiénes son? Más que lógico eso. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir Moisés a los israelitas? Aquí podríamos nosotros poner otro punto en alto. El que es, aquí tenemos nosotros lo que llamamos un perfecto. Apestalkenme proshumas. Pero antes de que lleguemos a apestalkenme, perdón, apestalkenme, me, ¿qué es lo que es? Un pronombre de qué tipo? Personal, ¿qué persona es? La primera, ¿qué caso está? Acusativo, muy bien, ¿qué número es? Ese pronombre de qué viene? De ego. Entonces, esto es envió. El que es, me envió
A ustedes, muy bien. Humas, humas, categoría gramatical, es un pronombre. ¿Qué tipo? Personal. ¿Cuál es la persona? La segunda, ¿cuál es el caso? Acusativo. Incluso si no me acordase, recuerden que pros rige el caso acusativo. Acusativo plural. Entonces, el que es envió, me envió o envió a mí a ustedes. Claro esto para todos. Bien, vamos a introducirnos a los usos del participio. Hoy veremos algunos, no alcanzamos a verlos todos. Los ejercicios que vamos a hacer hoy es con muchos ejemplos de textos bíblicos, de manera que también repasemos lo que sepamos, asimilemos lo que todavía nos quede faltando por asimilar y al mismo tiempo aprendamos algo nuevo con el participio. Entonces, gamma prima, introducción a los usos del participio. El uso que hacemos, como acabo de decir, del participio en la lengua griega es mucho más complejo del uso que nosotros hacemos en nuestra lengua española. Y de hecho, más que uso, tenemos que hablar del plural usos. La razón es que el verbo en participio o en el modo participio siempre conjuga dos realidades, su realidad verbal y su realidad nominal. Es un verbo que tiene tiempo, pero al mismo tiempo es un verbo que tiene declinación. En razón de eso, los usos van a variar. Y conocer esto en este punto de nuestro estudio de griego me parece que es un grande avance, porque como les digo, el participio se presenta numerosas veces dentro de la literatura. Entonces, sea como verbo, sea como una forma nominal, en este caso como un adjetivo, vamos a tener que tener todo eso en consideración. Pensemos en la forma nominal. La forma nominal del participio implica que éste se tenga que declinar. O sea que el participio puede estar en nominativo, como ya lo sabemos, puede estar en vocativo, puede estar en acusativo, en genitivo o en dativo. Entonces, participa también de las realidades de los complementos. O también, por ejemplo, cuando está en nominativo, podría incluso ser un sujeto. Entonces, observen que las funciones o los usos del participio son bastante variados. Vamos a ir decantando uno que otro, pues como para que vayamos mirando mejor eso. Mire, como forma nominal, la mayor parte del tiempo el participio funciona como un adjetivo. Ya sabemos que un adjetivo es categoría gramatical que sirve para describir o calificar un sustantivo, un pronombre, un objeto, un ser vivo, un ser inanimado, etc. Pero también podría llegar a funcionar como sustantivo. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el caso de otro verbo, el infinitivo, que a veces puede funcionar incluso hasta como sujeto complemento de una oración. Cuando decíamos el cantar hace bien al alma, el cantar estaba fungiendo ahí como sujeto, como si fuera un sustantivo. El cantar, ¿qué es lo que hace bien al alma? El cantar, lo cual yo lo podría reemplazar por simplemente el sustantivo el canto hace bien al alma. Entonces, como puede funcionar como adjetivo y a veces como sustantivo, entonces el participio sí o sí se declina. ¿Y eso va a implicar qué? Va a implicar que si funciona como adjetivo tenga que concordar con alguna otra cosa, por ejemplo, con un artículo. Con el artículo que determina al participio. O si está funcionando como un adjetivo, tiene que concordar con el sustantivo, el pronombre o aquello que el participio esté describiendo, de tal manera que si el artículo o el sustantivo o lo que sea está en nominativo, pues el participio también tendrá que estarlo. O si está en genitivo, pues el participio también tendrá que estarlo. Entonces miren que esto es como, digámoslo así, el participio es como un puente dentro de nuestra gramática que se extiende entre las funciones verbales y las funciones nominales de una palabra. Y como forma verbal, hay que tener en cuenta que aunque el participio no expresa una persona, no nos dice si es una primera, segunda o tercera, si nos da una diátesis, sabemos que el participio es activo, que es medio o que es pasivo. Y recuerdo que en griego, más que un tiempo, nosotros hablamos de aspecto temporal. Eso también nos lo ofrece a nosotros el participio. Bueno, y no solo eso. Hay otra serie de elementos, pero al menos como para empezar con esto que yo les he dicho hasta el momento, pues basta. Si está conjugado entonces en tiempo presente, ¿qué es lo que va a expresar el participio?
Esto miremoslo con cuidado porque ya les voy a mostrar dentro de estos usos que esto hay que tener cierta atención. Si está conjugado en tiempo presente, el participio, como ya lo sabemos, va a expresar una acción continua, lo que equivale nosotros a nuestro tiempo presente o a aquella forma verbal llamada gerundio, algo que está aconteciendo. Si en cambio nosotros encontramos el verbo en auristo o en perfecto, nosotros hablamos de pasado, del aspecto temporal pasado, de acciones que ya no tienen ninguna clase de efecto. Por ejemplo, en el caso del auristo, de una acción momentánea en el pasado. Y si hablamos del perfecto, de una acción ya cumplida, pero también en el pasado. Esto simplemente es orientativo, vuelvo a decirlo, porque no necesariamente eso dependerá de muchos factores, cómo deba yo exactamente traducir el participio. Por el momento vamos a ingresar ¿a qué? A estudiar este modo participio y sus usos, cómo los vemos dentro de los textos. Como ustedes ya son parte de un estudio del griego en el contexto de los estudios teológicos, ya no más filosóficos, entonces obviamente van a abundar más textos que tengan que ver con lo nuestro, es decir, con los estudios teológicos. Pero en algunos momentos volveremos a echar la mirada a los textos filosóficos. Por el momento he traído unos textos que sé que son muy útiles porque son los que de alguna manera u otra ustedes están viendo dentro de sus clases de teología. Entonces, vamos a ver los modos más frecuentes, los usos más determinativos, y a decir que a pesar de lo que dije anteriormente, de que si el participio está en presente, entonces lo puedo traducir con un presente nuestro, un gerundio, si un auristo, una acción momentánea, si un perfecto, una acción ya cumplida, a pesar de que ya he dicho eso, la manera como se usa el participio puede afectar también la forma en cómo yo tenga que traducir ese participio. Entonces, para eso tengo que identificar cuáles son las maneras o los usos más reconocidos. Y vamos a comenzar a ver uno por uno. Los dos primeros usos que vamos a ver del participio, bueno, que realmente es un único uso, pero con una especificación en particular, ya lo vimos en la lección pasada a propósito del adjetivo. Entonces, como le sucedía al adjetivo, le sucede al participio, porque ya hemos dicho, el participio no es solo un verbo, también es una forma adjetival. Y por eso, el principal, digamos, uso que reconocemos, principal o primer uso que reconocemos, es el uso del participio sustantivado. Un adjetivo también se puede sustantivar. ¿Cómo funciona un participio sustantivado? Yo creo que esta es la forma más simple de todas. El participio sustantivado es como cuando nosotros en español hablamos del adjetivo sustantivado. Les propongo un ejemplo. Cuando ustedes utilizan el adjetivo bueno, si yo digo, por ejemplo, quiero sustantivar, le agrego un artículo, el bueno. Bueno nunca es sustantivo, es siempre adjetivo. Pero si yo digo el bueno, me puedo estar refiriendo a el buen estudiante o a los buenos libros, etcétera, etcétera. Yo no sabría exactamente qué. ¿Qué hago yo? Yo sustantivo. Si yo digo el buen estudiante, buen es un adjetivo, no está sustantivado, pero si simplemente digo el bueno o la buena o los buenos, ¿qué estoy haciendo? Al adjetivo lo estoy convirtiendo en un sustantivo. Nosotros tenemos la tendencia a escuchar mucho en medio de todos estos países con violencia y demás esta expresión, los buenos somos más. Buenos es adjetivo, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el sujeto de esta expresión? Los buenos somos más. Exacto, somos nosotros. Pero mire que hemos añadido una expresión sustantivada. A buenos les hemos agregado el artículo, los buenos. Como diciendo, esto es un adjetivo, pero sustantivado. Porque los otros somos los buenos. O puede referirse a un grupo en particular de personas. Pues bien, el participio también puede llegar a ese punto. Si se comporta como un adjetivo,
o si la función nominal del participio es un adjetivo, también este participio, como el adjetivo, se puede sustantivar. ¿Qué significa esto? Significa, o qué consecuencias tiene esto, que el participio no tiene por qué concordar con ningún otro elemento, sino con el artículo que lo determina. En otras palabras, para que haya un participio sustantivado, atención, generalmente tendré un artículo que lo determine, pero ese sustantivo no tiene que concordar con absolutamente nada más dentro de determinada oración por una razón simple, porque más que utilizar el participio para describir o para calificar algo como un adjetivo, aquí tenemos un participio sustantivado. Funciona como si fuera un sustantivo. Y ya lo vamos a ver enseguidita de la mejor manera. Entonces, va a concordar con un artículo, generalmente. Recuerden que cuando digo generalmente, es lo mismo que decir no siempre. A veces no siempre se le coloca un artículo para determinar este participio. Pero si está el artículo, debe haber concordancia. La concordancia en que se crea, recuerden, en el caso, en el género y en el número. Si es caso nominativo el artículo, el participio también tiene que estar en nominativo. Si es masculino uno, tiene que ser masculino el otro. Si es plural uno, tiene que ser plural el otro. ¿Y cómo traducimos esto? Lo podemos traducir con un sustantivo. Les propongo, por ejemplo, en español el sustantivo amante, que realmente es un participio activo, amante, el que practica el amor, ¿no? Pero, por ejemplo, en la lengua griega existe el verbo bosco. No sé si se acuerdan de nuestro vocabulario. El verbo bosco, yo creo que era de la 9ª, 8ª lección, no me acuerdo bien, significaba yo alimento o yo cuido de. Y utilizado en las Sagradas Escrituras, muchas veces cuando está en función de participio sustantivado, por ejemplo, boscón, significa pastor, porque pastor es el que cuida, el que alimenta. Entonces, nos lo encontramos, por ejemplo, así. Entonces, yo puedo, ¿cómo traducir ese participio sustantivado? Con un sustantivo que corresponda o con una frase, una construcción relativa. Por ejemplo, aquí yo proponía aquellos que aman, en equivalencia a quienes, a los amantes. Entonces, boscontes, por ejemplo, que sería el participio plural de bosco, podría significar aquellos que cuidan o aquellos que pastorean, si quisiéramos. Entonces, tengo dos maneras para traducir el participio sustantivado. Miremos esto con un ejemplo a través de un texto que puede ayudarnos a aclarar mejor esta idea que les propongo yo acá. Miremos este libro, ¿qué es lo que dice ahí como título? Apocalipsis. Vamos a hablar del Apocalipsis de Juan, capítulo 2, verso 7. ¿Alguno que de ustedes pueda leer, por favor? Y así ensayamos un poquito nuestra lectura, a ver cómo va. O έχουν τους ακουσάτω τι το νεύμα λέγει τας εκκλησίας. Το νικότι δώσω αυτό, παρέν εκ του σιούλου τες ζωές, που έστιν εν το παραδείσο του. Bravo. Bueno, he señalado los participios en color azul. Joejon, obviamente aquí tenemos ejon. ¿Qué categoría gramatical es? Es un verbo. ¿En qué modo está? En participio. ¿En qué tiempo está? El único que hemos visto de los participios, el presente. ¿Cuál es la voz? Recuerden que hay una manera de diferenciar. La voz se diferencia por la manera como termina. Si tuviera una terminación como o menos, o mene, si hubiera agregado eso, ejómenos, ejómene, ejómenon, hablaría de participio medio o pasivo. Pero así, como lo estamos viendo, estamos hablando de participio activo. Recuerden que en el paradigma vimos liu o. Aquí yo tengo el participio de presente activo. ¿Qué caso? Nominativo, miren el artículo, está concordando con el artículo. Nominativo, ¿qué género? Masculino, ¿qué número?
¿De qué verbo viene esto? Ejo. ¿Ejo qué significa? Exacto, yo tengo, pero si lo vuelvo, entonces, ejo, ¿cómo lo podría traducir? Bravo, el que tiene. ¿Y qué dice entonces? ¿El que tiene qué? El que tiene us es palabra que ustedes recordarán porque ya la hemos visto entre nuestro vocabulario, el que tiene oído. El que tiene oído. Oiga, accusato, ¿qué será accusato? Obviamente con esta sigma acá podríamos no entender este imperativo, pero tenemos la terminación, es un imperativo. El que tiene el poseedor de oído, oiga ti, lo veremos dentro de poco, oiga qué. ¿Me pueden decir cómo continúa el texto? Sí, ¿qué o lo que el Espíritu dice a quién? A las iglesias. Ahí tenemos nuestra primera particularidad, ¿no? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Toni Conti. Existe en el Museo del Louvre una imagen vencedora llamada la Nike, la Victoria, ¿no? La Victoria alada, encima de una proa de un barco, creo que es así. Entonces, Toni Conti, observen ahí, Toni Conti. Es un dativo, claro, es un participio, en este caso porque tenemos una omega, porque el verbo es nikao. Entonces, cuando alfa se encuentra con la terminación onti, recuerden que alfa omicron vence la vocal oscura en su forma larga, entonces se vuelve una omega. Niconti. Y si viene del verbo vencer, toniconti. ¿Cómo lo traduciríamos? Al vencedor, porque recuerde que tenemos aquí un o para el vencedor. En este caso concreto tenemos acá es un participio presente, activo, y ahora ¿qué tengo que hacer? Definir la declinación. ¿Qué caso? Dativo. ¿Qué género? Masculino. ¿Qué número? Singular. ¿De qué verbo viene? De nikao. Entonces yo diría al vencedor. Por ejemplo, al vencedor doso es una forma del verbo dar que todavía no hemos visto. Daré. ¿Esto qué es? A él. Muy bien. Entonces, ¿qué categoría gramatical es esta? Es un pronombre. ¿Un pronombre de qué clase? Personal, ¿qué persona? Tercera persona, dativo, masculino, singular. Entonces, al vencedor daré a él, mire que es como una manera un poquito redundante de las cosas. Al vencedor daré, ¿qué daré? Exacto, daré a comer, ¿de qué? Del árbol de la vida, no tendría que seguir porque a nosotros nos interesa es simplemente la función del participio sustantivado. Ven, al vencedor. ¿Eso está calificando alguna otra cosa? No. ¿Eso está en función de? No. Simplemente está el participio como si fuera un sustantivo, como si yo estuviera hablando de alguien, en este caso, del que tiene oído, que puede ser cualquiera, y del vencedor. ¿Es claro esto que hemos o que estoy diciendo yo? Bueno, si es digámoslo, por curiosidad, el árbol de la vida, ¿dónde se encuentra? En el paraíso de Dios. Por si hace falta, pero no hiciese falta. Se comprende este uso del participio. Miren, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para este uso del participio? Que el participio no tenga que concordar necesariamente con algún otro elemento. Y segundo, que el participio puede estar determinado por un artículo, funcionando como si fuera un sustantivo. Mire, de hecho, Toni Conti, si hablamos desde el punto de vista de la gramática, o mejor, de la sintaxis, ¿esto qué clase de complemento es? Es un complemento indirecto, claro. Yo daré de comer del árbol de la vida, ¿a quién? Al vencedor.
O sea, ese objeto, esa acción de comer, ¿se la voy a dar a quién? O sea, ¿quién es el que recibe la acción en último término? El vencedor. Segundo uso. Esto ya lo habíamos visto al respecto del adjetivo, también en la lección pasada. Ahora veamos otro uso. Cuando el participio está en función adjetival. Miren, vimos a ver en función sustantivada y ahora veamos el participio en función adjetival. Cuando digo el participio en función adjetival es porque yo voy a emplear el participio verdaderamente como un adjetivo, en las mismas circunstancias, con los mismos efectos con que uso yo un adjetivo. Entonces, vale para el participio lo que nosotros ya hemos dicho para el adjetivo. Recuerden que el adjetivo puede estar en posición atributiva o en posición predicativa. También lo vimos cuando estudiábamos el pronombre autos, el pronombre autos que a veces es pronombre, que a veces es adjetivo. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo, volvemos a repasar esta posición atributiva o predicativa. Yo señalo el nombre posición, porque ¿qué significa posición? Que hay una distribución, o sea que el participio como el adjetivo tienen que estar en un punto particular rodeado de ciertos elementos para que pueda cumplir esa posición de ser o atributivo o predicativo. Y basta decirlo, esta posición atributiva o esta posición predicativa es lo que nos va a ayudar a nosotros a comprender aún más el sentido, la función de adjetivo del participio. Sin confundir las cosas, obviamente. ¿A qué me refiero? Que yo digo la casa buena, la casa grande, pues eso es un adjetivo que está calificando al término casa, pero cuando vamos a traducir el participio no necesariamente tiene que hacerse esa construcción, puede jugar otra, digamos, otra cosa en esta lógica y ya les voy a explicar qué. Empecemos con el participio adjetival en posición atributiva. Es exactamente igual a lo de el adjetivo. Cuando nosotros tenemos este adjetivo en posición atributiva, nosotros vamos a poder traducir el participio o con un adjetivo o lo podemos también traducir con una frase de tipo relativo, como la que veíamos ahorita, los que aman. En vez de decir los amantes, los que aman. O también con un participio si nos da en nuestra lengua española. Entonces, miren, tres cosas, un adjetivo si nos da, o una frase relativa si nos da, o un participio simple si nos da. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que si están en participio, en el uso adjetival, nosotros estamos usando el participio para calificar un sustantivo, pero también podría ser un nombre, un pronombre o bueno, cualquier cosa. Y entonces, en este caso, muchachos, también debe haber una concordancia con aquello que el participio está calificando. Recuerden, cuando yo digo término concordar, es que los elementos morfológicos de un término concuerden con los elementos morfológicos del otro término. Así, si por ejemplo está calificando un sustantivo, el participio y el sustantivo deben coincidir en género, número, caso y determinación para que sea atributivo. Con esto en mente, miremos las diferentes posiciones, como lo hicimos con el adjetivo en la lección anterior. Miren, entonces tengo yo acá. Las posiciones del participio atributivo entonces van a ser un poco diversas y dependiendo de esa diversidad tendremos el mismo efecto. Vamos a hablar de un participio en uso adjetival. Entonces, por ejemplo, la primera forma de posición es que tenga un sustantivo al cual le sigue un participio o un participio al cual le sigue un sustantivo. Y digamos, si el sustantivo no tiene artículo, no lo debe de tener el participio, si y lo contrario, es decir, nosotros tenemos que pensar que todo tiene que concordar. Si concuerda si tuviera la determinación el sustantivo, la tendría que tener el participio. Como no tiene el sustantivo, en este caso, no lo va a tener el participio. Pongamos un ejemplo para que veamos el participio en función adjetival. ¿De dónde vamos a tomar este texto de acá?
de los Macabeos, el primer libro de los Macabeos, Alfa Prima, capítulo 2, versos 59. Alguno que por favor lea este texto que está muy cortiquitico. Ananías, Azarías, Misael, Pisteuas, Atens, Exofexan, Logos. Muy bien. Ananías, Azarías, Misael, Pisteusantes, Esocesan, Ekflogos. Miren, Ananías, Azarías, Misael, obviamente son sustantivos. Viene después ¿qué? Pisteusantes. Antes, mire que tiene la terminación de un participio. Obviamente no es un participio presente. ¿Por qué? Lo sé yo. Porque tenemos acá algo que se le metió al tema, que bueno, no nos interesa eso, pero esto es un participio. Atención entonces, aquí tenemos el participio que está ¿en qué? ¿En qué caso? Si nos vamos a la lista que nosotros hemos hecho de la conjugación del participio, este es el caso nominativo, este es el caso masculino y este es el caso plural. El verbo es pisteuo, que generalmente yo puedo traducir esto como creyentes. O sea, los que tienen fe, también podría traducir así, que tienen fe. ¿Quiénes tienen fe? Ananías, Azarías y Misael son tres personajes. Entonces, mire, son tres personajes, o sea que es un plural, concuerda con el plural de pisteusantes, masculinos. Bueno, o sea, creemos que sean masculinos, Ananías, Azarías y Misael. ¿Qué nos dice el texto? Que ellos fueron salvados, eso significa esofesan, fueron salvados ekflogos. ¿De dónde fueron salvados Ananías, Azarías y Misael? Del fuego o de la hoguera, flogos. Fueron salvados de la hoguera. No sé si ven acá la calificación. ¿Quiénes son Ananías, Azarías y Misael? ¿Cómo se describen? Como creyentes o como los que creen. Observan ahí. ¿Qué tengo yo? En azul tengo los sustantivos y en verde tengo el participio y concuerda en todo. Miren, Ananías, Azarías y Misael, ninguno de ellos está determinado, por lo cual, si ninguno está determinado, ¿eso qué quiere decir? Que el participio no debe estar tampoco determinado, pero coinciden en caso, género y número. Fueron salvados, recuerdo acá la traducción para quienes pues quieran seguir, fueron salvados de la hoguera. ¿Queda claro esto? Esta es una de las alternativas del participio en posición adjetiva. Ahora vamos a otra de las alternativas. Vamos al participio. Bueno, perdón, acá en el cuadro ustedes pueden observar pues la misma fórmula, digámoslo así, que yo he puesto sustantivo más participio, participio más sustantivo. En cualquiera de esos órdenes puedo encontrar esta estructura que ustedes ven acá. Sustantivo, Ananías, Azarías, Misael, participio, pisteus. Ante la primera forma es la que hemos hecho. Pero atención, también podemos encontrar en posición atributiva que si el sustantivo tiene el artículo, pues que también lo tenga que tener el participio. Y el orden puede variar. Artículo y sustantivo, artículo y participio, artículo y participio y artículo y sustantivo. ¿Todo tiene que ser en ese orden? No. ¿Podría meterse una palabra entre todos estos elementos? Sí. El griego nos permite meter palabras entre todos estos elementos. De hecho, vamos a ver en el siguiente ejemplo que vamos a trabajar una de esas palabritas ahí metidas. Bueno, se las presento acá. ¿De dónde vamos a colocar este texto? ¿Dónde lo tomamos? De Catamathayon, es decir, del Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 6. ¿Alguno, por favor, que haga lectura de este texto? Os dan, escandalicen
Kenan, ton, micron, tuton, ton, pisteuonton, eiseme, Siumferi, auto, tina, cremaste, mulus, unicos, periton, trajelon, auto, kai catapondiste, ento, pelage, tes, talasas. Bien. Hos. Atención. Hos. Recordemos, esto es, lo que vemos acá es una conjunción, la conjunción de, que nosotros pues ya la conocemos, que puede ser o copulativa positiva o que puede ser copulativa adversativa. En este caso es adversativa, o sea que esto lo traducimos con un pero. Pero el que ¿qué? El que escandalice a uno. Y aquí tenemos un adjetivo, pero que al haberle agregado el artículo se ha convertido en un adjetivo sustantivado. El que escandalice a uno de los pequeños. Aquí tenemos un pronombre demostrativo, estos, de los pequeños, estos. ¿Y cómo se describe a esos pequeños? Miremos acá esto. ¿Qué es esto? ¿Qué categoría gramatical tiene? ¿Es un verbo? ¿En qué tiempo está este verbo? Es un presente, no hay aumentos, no hay sufijos temporales, entonces un presente. ¿Qué modo es? Participio. ¿Qué diátesis es? Activa. ¿Qué caso está declinado este participio? En genitivo, ¿en qué género? Masculino, ¿en qué número? Plural, ¿de qué verbo viene esto? Miren, entonces, tenemos acá un genitivo masculino plural. Pregunto, ¿esto qué es? Un artículo que está en lo mismo, en genitivo. No sabemos el género, pero lo suponemos masculino y también plural. Y si me empiezo a devolver, micrón, que es un adjetivo, ¿en qué caso, en qué género, en qué número está? En lo mismo. Y si me devuelvo acá, en lo mismo. Entonces miren que hay una concordancia con todo. Hay una concordancia en caso, en género y en número, pero también hay una concordancia absoluta en la determinación. Si un elemento está determinado, el otro también. Entonces, el que escandalice a uno de estos pequeños creyentes o que creen en quién. Eis eme. Recuerden que una de las funciones de la preposición eis es la relación con respecto, o sea, la fe con respecto a. Entonces, de alguno de estos pequeños creyentes en mí o que creen en mí, mire cómo he traducido. He traducido con un sustantivo creyentes o con una frase en relativo, que creen en mí. Entonces ya después dice el texto, si un ferei aprovecha más a él, esto es como aprovechar más a él, que sea colgado, atención, una piedra. Únicos es propiamente la mula, el animal, pero entonces los textos traducen generalmente como una piedra de molino. Pues claro, las piedras de molino las empujaban estos animales. Sobre el trágelon autú, trágelon que ustedes ven acá, trágelon significa el cuello de él, y luego cae catapontis ce y sea arrojado en todo pelagei, en el fondo o en la profundidad, ¿de dónde? Del thalases, del mar. Se comprende la función acá, la función adjetival de la forma verbal del participio. Observemos entonces. O puede estar sin artículos o puede estar con los artículos. Esta es la segunda configuración que nosotros observamos dentro de este texto. Artículo, como dice acá,
artículo, tenemos el sustantivo y tenemos también el artículo junto con el participio. En los colores podemos como identificar los elementos. Ahora sí, vamos a la siguiente explicación, la siguiente estructura. Entonces, también se considera participio adjetival en posición atributiva a aquel participio que se encuentra entre un artículo y un sustantivo. O sea, como que el artículo funciona tanto para el participio como para el sustantivo. Obviamente el participio, si está en ese uso adjetival, está determinando una característica o describiendo una cualidad de ese sustantivo o de ese elemento, porque necesariamente tiene que ser solamente un sustantivo. Entonces vamos a observar el orden artículo, participio y sustantivo. Y quiero proponerles a ustedes el siguiente texto. ¿Cómo dice el título? ¿Qué dice en el título? Kyru Anábasis, la subida de Ciro. Es decir, recuerden Ciro, rey de Persia, está la subida de Ciro. El autor es, dice ahí, Xenofón, en español, Xenofonte. Bueno, aquí tenemos nosotros esa distribución. Observemos básicamente lo que tenemos acá. Primero que todo, tenemos un artículo, obsérvenlo acá. Tenemos un verbo en participio, miren la terminación use. Y tenemos un sustantivo. Aquí no nos interesa tanto todas las otras cosas. Primero vamos a mirar esto y ya después miramos cómo traducimos lo demás. Entonces, vamos primero a trabajar con el sustantivo para poder mirar si lo otro concuerda o no concuerda con eso. Gemera, ¿qué categoría gramatical tiene? Es un sustantivo. ¿En qué caso se encuentra? En dativo. El género femenino, el número. Muy bien. ¿Esto de qué declinación es? La primera en alfa pura, porque está precedido por ro, gemera. Entonces tenemos un sustantivo dativo femenino singular. Este verbo que tenemos acá es así. Este es el verbo. Es un verbo un poquito irregular, no nos preocupemos por eso. Aquí estamos igualmente ante un participio. Un participio en presente indicativo activo. Pero la pregunta por ustedes es por la parte nominal. ¿Cómo declinamos esto? ¿En qué caso, en qué género y en qué número se encuentra? También está en dativo. ¿Cuál es el género? Miren, use es terminación en los participios ¿de qué género? Del género femenino. ¿Qué número es? Singular. Recuerden que cuando yo voy a declinar en participio activo, esto es un participio activo, y lo voy a declinar en femenino, nosotros vamos a colocar esto que ustedes ven acá, us, más las terminaciones que corresponden a la primera declinación, en este caso, como termina en us, en sigma, yo no puedo declinar en alfa, porque esto sería alfa impura. Entonces, por eso se oscurece a una eta, y en este caso una eta perdón, ¿con qué? Con la iota suscrita, que corresponde obviamente a lo que es el participio. Entonces aquí tengo yo. ¿Esto qué significa? Este verbo significa avanzar, ir más allá, avanzar. Y antes de eso tengo un artículo. ¿Artículo en qué caso, género y número están? En dativo femenino singular. Por lo tanto, tengo un artículo, un verbo en participio y un sustantivo. O sea, tengo la estructura que ustedes ven acá, artículo, participio y sustantivo. Entonces, ¿cómo traducir ese epiuc? Si epeimi significa avanzar, ir más allá, y lo otro significa día, al día avanzado, que sería lo mismo que decir al día siguiente. Esta es la manera de construir al día siguiente. Esta es una de las maneras de decir al día siguiente dentro de nuestros textos. Bueno,
Este no es texto de la Sagrada Escritura, pero también lo vamos a encontrar en los textos bíblicos, este mismo verbo utilizado con esta misma función para hablar del día. Claro, uno podría decir día avanzado, pero ¿qué es un día avanzado? Un día tarde, no. Generalmente se utiliza al día siguiente, o también en las Sagradas Escrituras puede aparecer al año siguiente. Al año siguiente. Bueno, ahora sí, ya tenemos la indicación, al año siguiente. Esto es un participio adjetival también en posición atributiva, como lo habíamos visto, como lo hemos acabado de ver. Pero al año siguiente, ¿qué pasó en esta obra de la Nábasis o la subida o la ascensión de Ciro? Vamos a buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo principal? Miren que el participio no me sirve a mí como verbo principal, porque el verbo, en este caso, tiene una función nominal. Yo tengo que buscar algo que tenga función de verbo. ¿Cuál es el verbo principal acá? Muy bien. Por, eu, to. Vamos a decir entonces, la categoría gramatical es verbo. Entonces les pregunto, ¿y cuál es el tiempo de este verbo? Les voy a colocar el verbo acá, ¿no? Para que se observe qué verbo es. Vamos a colocar la forma, sería acá, poreuomai, poreuomai. Me perdonan ahí la escritura, que me quedó muy a mano alzada. ¿Qué verbo sería este entonces? Imperfecto. Es un imperfecto. ¿De qué modo? Indicativo, no puede ser de otro modo. ¿Qué diátesis? Miren cómo está la palabra aquí, poreuomai. ¿Ah? Sí. No, señor. No, no. Deponente. Recuerden, los verbos deponentes son verbos que tienen apariencia pasiva o media, pero cuya función en la voz es activa. Podríamos decir voz activa, no habría ningún problema, pero aquí hay que hacer la especificación, es una voz deponente. ¿Por qué? Porque miren que el presente indicativo activo termina en ¿qué? En o-mae. O sea, así es como lo vamos a encontrar en el diccionario. Poreu o mai. Así lo vamos a encontrar en el diccionario. ¿Qué hemos agregado? Un aumento. Si hemos agregado un aumento, entonces hablamos de imperfecto, indicativo, deponente. Mi pregunta es, ¿y qué persona será esto? Tercero. La tercera, ¿y qué número? Singular. Muy bien, la tercera singular. Poreu mai significa ir, significa también llegar. Bueno, entonces se supone que es un él va, perdón, él iba. Se supone que es un él iba, ¿no? ¿Quién iba? Tengo que buscar un elemento que esté en nominativo para saber cuál es el sujeto de esta oración. Xenofón, muy bien. Genofonte iba. Xenofón, Genofonte iba. ¿Iba a dónde? Geirísofon. Geirísofon es un personaje de esta obra. Geirísofon. Creo que en español se le traduce como Quirísofos. Quirísofos, pero me puedo equivocar. Geirísofon es un personaje. En todo caso, aquí miren, al día siguiente, Genofontes hacia Geirísofon iba. Era como un poquito raro, ¿no? Porque al día siguiente, Poreueto, que es un imperfecto, en vez de ser como una cosa, no, como un futuro, porque pues que al día siguiente, pues irá, no. O de pronto es que era, al día siguiente estaba contando algo del pasado, Genofontes había ido, hablando del pasado, hacia Geirísofon. Esto queda claro, muchachos, para todos ustedes. Bueno, entonces aquí tenemos esa función. Y mire que se cumple artículo, participio, sustantivo. Tampoco esto lo vamos a encontrar pues por todos lados. Esta no es una de las grandes estructuras que se encuentren pues habitualmente, pero las podemos encontrar tanto en las Sagradas Escrituras como en los textos clásicos. Bien, dicho esto, este era el ejemplo que tenía para esta función. Miren, aquí se van a tener en cuenta dos participios particulares que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la literatura. Nosotros vamos a encontrar jolegómenos, que significa dicho, y vamos a encontrar jocalúmenos, que significa llamado. Caleo, llamar, y lego, de decir.
Aquí están traducidos tal cual en participio español, dicho y llamado. ¿Y para qué vamos a encontrar esto? ¿O qué vamos a tener en cuenta? Que cuando estos participios vienen seguidos por un nombre, generalmente de país o propio o gentilicio, están introduciendo la forma de denominar X cosa. Entonces, esto lo vamos a tener aquí en cuenta, pero más allá en sí mismo de ser una función adjetival de estar describiendo un objeto, un sustantivo, cualquier cosa, es casi que una fórmula. Aquí lo vamos a ver. Entonces, les voy a proponer como ejemplo otro texto, también tomado del libro de los Macabeos, primer libro de los Macabeos, el capítulo 2, versículo 4. Esto lo tenemos que tener en cuenta para toda la literatura, porque esta es una función, digámoslo, digamos así, particular. Dice, Iudas, Jocalúmenos, Macabaios. Si ustedes se dan cuenta, todo en estos términos está en un solo caso. ¿Qué caso? ¿Qué caso? Nominativo, sí. Iudas muy bien funciona como sustantivo, pero Jo no funciona como sustantivo, sino como artículo. Calúmenos es el participio, un momentico, y participio en tiempo, ¿qué? Presente. ¿Y en qué voz? Pasiva. Y ahora sí, caso nominativo, género masculino, número singular, y Macabaios es la misma historia. Está en nominativo, masculino, singular. Devuelvo el texto. Colegómeno sería lo dicho, o calúmenos llamado. ¿Cómo traduciríamos esto? Judas el llamado Macabeo, exactamente. Judas, el llamado Macabeo. Estaría, entre comillas, ¿en qué función? En función adjetival. Tengo el artículo, tengo el participio y luego tengo el sustantivo. O el sustantivo. ¿Quién es llamado Macabeo? Judas. ¿Judas quién es? El llamado Macabeo. Esta es la función muy particular y que incluimos dentro del uso adjetival del participio. Bien, muchachos, entonces, miren, ya tenemos dos funciones o dos usos. Primero el participio, uso sustantivado. Y luego tenemos participio, uso adjetival. Y el uso adjetival puede tener dos posiciones. La posición atributiva, que es toda esta que hemos visto, donde hay un sustantivo con un participio con un sustantivo, o un artículo y un sustantivo con un participio con un artículo y un participio, y me puedo mover, puedo variar el orden, o donde hay un artículo con un participio y un sustantivo. Esas son la posición atributiva. ¿Por qué posición? Porque miren ese orden de cosas. Junto a la posición atributiva está la posición predicativa, que es la que les presento ya para concluir esta primera parte de los usos. El participio adjetival puede estar en posición predicativa. Participio adjetival en posición predicativa. Aquí tenemos que aprender, digamos, a hacer una diferencia entre lo que es la lengua clásica de lo que es la lengua, el griego koine. Porque, digámoslo así, en griego clásico, esto es lo que llamaríamos nosotros el nombre del predicado. O sea, yo voy a hablar de algo, voy a hablar del sujeto a través de un verbo y a través de un predicado. Les propongo el siguiente ejemplo. La casa es linda. ¿Cuál es el nombre del predicado? Una cosa es el sujeto y otra cosa es el nombre del predicado. Linda es el nombre del predicado porque el sujeto es la casa. La casa es linda. Obviamente linda en nuestra lengua es un adjetivo, pero lo que estoy diciendo con esto es que el participio en función de adjetivo podría ocupar las veces de ese adjetivo linda. Esta es la estructura que nosotros vamos a tener acá entonces. En el griego clásico, el participio, ¿cómo va a funcionar?
va a ser el nombre del predicado. Y atención, después de colocar el ejemplo, la casa es linda, estoy utilizando ¿qué clase de verbo? Un verbo de tipo cópula. Entonces, este tipo de construcción funciona con la existencia de los verbos cópula. Recuerden que en el griego hablamos de 4 verbos cópula cuando significan ser o estar. Pues el más común, ei, mi, o gin, o mai. En todo caso, para que esto funcione, tiene que existir un verbo cópula. Si no hay un verbo cópula, pues no podemos hablar de esta clase de uso participio adjetival en posición predicativa. Entonces tengo un verbo cópula y esto es, este participio adjetival en posición predicativa es lo que las gramáticas bíblicas o del griego koiné llaman el participio perifrástico. ¿Por qué? Porque se necesita 2 verbos para tener un significado. ¿Cuál verbo? El primero es el verbo cópula, pero el verbo cópula de por sí no me da una calificación, un valor, sino que tengo que poner un participio para que complete el significado. Esto es lo que llamamos nosotros el participio perifrástico. En este caso, queridos muchachos, el participio va acompañado de un verbo cópula. Y si el verbo es cópula, el participio, ¿en qué caso puede estar? Nominativo, no podría estar en otra cosa. Entonces, sí o sí, ¿en qué tiene que estar el participio nominativo? Si el participio, en cambio, está en otro caso, pues aquí no hay un uso perifrástico. Porque es que el verbo cópula no me permite a mí hacer otra cosa. Vamos a mirarlo. Observemos acá la estructura entonces que debería existir. Tendremos el verbo cópula, el verbo ser estar. Normalmente no tenemos un artículo que introduzca el participio. ¿Por qué? Porque el participio es el nombre del predicado, no necesariamente tiene que llevar artículo y obviamente, como he dicho, debe de estar declinado en nominativo. Una cosa que digo acá, verbo cópula más participio no significa que en un texto griego tenga que encontrar una cosa contigua a la otra. Esto lo pueden separar diversos elementos, como lo vamos a observar en la siguiente oración, que la tomamos ¿de dónde? De Catamathayon, capítulo 8, versículo 30. Así, volvemos a comenzar. De Macrán, Aptun, Agele, Joyon, Olón, Boscomen. Bueno, Boscomen ya se nos hace habitual porque es el ejemplo que he estado utilizando. Está señalado acá, categoría gramatical. Es un verbo ¿de qué tiempo? Imperfecto. ¿Cuál es la diátesis? Activa la persona. Tercera, ¿qué número? Singular. Ese también podría ser primera persona, porque es una de las formas también de la primera persona del imperfecto, pero aquí es la tercera persona. Singular, ¿de qué verbo viene esto? Del verbo eimi. Entonces aquí tenemos el verbo eimi. Bastante interesante. Entonces ya tengo un verbo cópula. Tengo luego, ¿qué cosa? Esto que tengo acá, ¿cómo se llama? ¿Qué categoría gramatical recibe? Es una conjunción que puede ser o coordinante copulativa positiva o puede ser coordinante adversativa. Podría ser simplemente coordinante copulativa positiva, o sea que la traduzco como una I. O sea, I era, vamos a colocar era I. O también estaba, recuerden que una u otra manera está acá. Y estaba Macrán. En este caso, pues yo no voy a decir que es Macrán, pero lo traduzco así, a lo lejos de ellos, una aguele espiara. Si espiara, es de cerdos, ¿no? Una piara de cerdos, muchos, y aquí viene el participio boscomene, que nos va a decir algo más. O sea, ese es el nombre del predicado, esa piara de cerdos, ¿qué? Boscomene. Boscomene, categoría gramatical, verbo. Tiempo de este verbo, presente. ¿Cuál es el modo? Participio.
La diátesis es pasiva. El caso, Es nominativo. El género, no. Femenino. Y el número, singular. singular. Femenino singular. ¿Por qué aquel? Eso se refiere a la piara. La piara de cerdos, de muchos cerdos, estaba ¿qué? Boscomene. Boscomene, pues ya sabemos que es cuidar, que es alimentar. En términos marranescos, se diría osar. H y Z en español, osar. Estaría osando. Sí. En este caso, yo puedo traducir el participio en posición predicativa con un gerundio. Yo les decía ahorita que se puede traducir de muchas maneras, que todo dependerá del contexto. Aquí podríamos traducir en el contexto un gerundio, osando. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? La piara, claro. Agele, ageles, ge. Eso es qué declinación. La primera declinación, aquí ya tengo, la piara de cerdos, de muchos cerdos, estaba osando, escribo osando acá sí, osando, comiendo, para no decir ni pastando, porque lo que hay que decir es lo propio. Los animales tienen su propio sonido, cada uno tiene su nombre y también a cada grupo se les llama de una manera, no lo mismo, una piara de cerdos a una manada de, por ejemplo, leones, diré yo. Entonces, toca decirlo así. Entonces, mire, si yo organizo las cosas en una, digamos, en español, yo diría, atención, una piara de muchos cerdos estaba osando. Miren, está el verbo ser o estar, forma perífrasis con otro verbo en participio, estaba osando. Lo otro es información que va o viene a lo lejos de ellos o a una cierta distancia de ellos. ¿De ellos quiénes? Pues de los que estaba hablando el texto antes, a una cierta distancia de ellos. ¿Comprende? Entonces, el sujeto es la piara. ¿De qué estamos hablando? De la piara de cerdos. ¿Qué estamos diciendo? Que ellos estaban osando. Pero observen entonces, aquí el participio está en su función adjetival. Está describiendo a la piara de cerdos. Obviamente los describe con una acción. Porque el participio es al mismo tiempo verbo, al mismo tiempo es un adjetivo. En este caso, está en posición predicativa. ¿Qué estamos diciendo de los cerdos? Que estaban osando. ¿Es claro esto? Bueno, estas son las funciones. Ya no hay más tiempo, hemos concluido por el día de hoy.